Ya, entonces estuvimos trabajando lo que eran la configuración electrónica, ¿no es cierto? Y la tabla periódica. Ya estuvimos viendo, ¿no es cierto?, que la configuración electrónica se basa en el modelo de Niels Bohr, que está basado en estas capas que van a tener los electrones, y a partir de estas capas, ¿no es cierto?, se va señalando la configuración electrónica en donde hay que seguir este orden que tenemos acá, ya que trabajamos bastante bien ayer. Entonces también se señalaron algunos, o sea, ayer, antes de ayer, el lunes. Entonces, también señalamos algunos principios, estuvimos aquí escribiendo las configuraciones electrónicas, siguiendo algunos pasos importantes, ya como es el conocer el número atómico, ¿no es cierto?, que nos va a dar el número de electrones, también ubicar los electrones en los distintos niveles de energía, comenzando siempre desde el primer nivel. Oh, no. Y número 3 dice respetar la capacidad máxima de cada subnivel, ¿no es cierto?, para los S 12 electrones, para los P 6 electrones, para los D 10 electrones y para los F 14 electrones. Ya como máximo van a aguantar esos orbitales. Ya no podemos ponerle a los orbitales S más de 2 electrones. A los orbitales P no podemos colocarle más de 6 electrones. Y por último, también es importante verificar que la suma de los superíndices sea igual a la cantidad de electrones del átomo. Ya hay que sumar los superíndices hasta que nos dé igual a la cantidad de electrones que nos pedía el elemento, ¿ya? Estuvimos revisando estos ejemplos en donde se realiza la configuración electrónica de algunos elementos, como es, por ejemplo, la del boro, ¿no es cierto? Y aquí me refiero, ¿no es cierto?, a que hay que sumar los numeritos de arriba, que por ejemplo sería aquí el número 2, más 2, más 1, me daría 5. ¿Ya? Por eso, ¿no es cierto?, es la configuración electrónica del boro 5. También está la del carbono y la del oxígeno. Y se trabajaron finalmente ese día esos ejercicios en donde tuvieron que señalar para qué sirve la configuración electrónica y tuvieron que realizar algunas configuraciones electrónicas también ahí. Ya las borré porque después tuvimos que pasar a otro curso y se me borraron las actividades. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día un poco es tratar de enseñarles qué es lo que es la denominada notación global, que va a ser una forma de poder reducir un poco la configuración electrónica, ¿ya? Entonces, con esto partimos hoy, ¿ya? ¿Qué es lo que es la notación global? Va a ser una forma de reducir la configuración electrónica a partir de la simbolización que tengamos de algún gas noble, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo lo vamos a explicar? Vamos a fijarnos en el ejemplo que tenemos acá, ¿ya? Tenemos el elemento sodio, que es Na11. Significa que hay que hacer la configuración electrónica para 11 electrones. O sea, se hace ahí, ¿no es cierto? 1s2, 2s2, estamos siguiendo el orden que hay que seguir siempre. 2p6, estoy acá, y después del 2p6 viene el 3s. Y el 3s sería 3s1 y ya completamos, ¿no es cierto?, los 11 electrones que necesitamos.
Ya no es necesario colocar 3s2, porque si no nos pasaríamos, ¿no es cierto? Y lo que necesitamos son solamente 11. Entonces, al sumar los electrones tenemos 2 más 2, 4, más 6, 10 y más 1, 11 electrones. Entonces, está bien la configuración electrónica, ¿ya? Entonces, lo que les vamos a decir ahora, ¿no es cierto?, es que esta configuración electrónica que está ahí se llama configuración electrónica. Y le estamos diciendo ahora que esta configuración electrónica se puede escribir más pequeña. A partir de este ejemplo que tenemos acá, ¿no es cierto? El sodio, como es radioatómico 11, vamos a hacer la notación global externa de ella, y lo que hay que hacer es resumir un poco, ¿no es cierto?, todo esto que está acá, lo anterior, el 1s2, 2s2, 2p6, se puede resumir, ¿no es cierto?, por este paréntesis, que es ahí el paréntesis del neón 10. ¿Por qué se pone ese paréntesis? ¿Ya? ¿Por qué se puede colocar ese paréntesis? Porque pueden ir, en la notación global, van los gases nobles, ya que en este caso sería el neón 10, y después se coloca la configuración electrónica que falta. ¿Ya? Entonces, como viene el neón 10, después viene el sodio. Si nos saltamos, ¿no es cierto?, estamos acá en el neón 10, nos damos la vuelta y aparecemos allá. ¿Ya? Nos damos la vuelta aquí en el neón 10 y aparecemos acá. Significa, ¿no es cierto?, que le agregamos un electrón más. Entonces, eso es lo que señala la configuración electrónica global. Tenemos que seleccionar el gas noble que está anterior al elemento, en este caso el sodio. ¿Cuál sería el gas noble anterior? Tengo que volver hacia atrás y sería el neón, que está aquí presentado también, neón. Neón con 10 electrones se representa así: 1s2, 2s2, 2p6. Entonces, eso me lo salto, ¿ya? Y solamente anoto la última parte, ¿no es cierto?, que me faltaría, que sería el 3s1. En el caso que hubiese sido otro elemento, por ejemplo, el calcio, ya que tiene ahí un número atómico 20, el calcio, tendría que colocar el gas noble anterior, que no me aparece muy bien aquí, pero aquí sí. Acá está el calcio, el Ca, y el gas noble anterior sería este azulito, que sería el Ar, que es el argón. Entonces tendría que colocar ese símbolo Ar. El Ar sería 18, por lo tanto, después tendría que colocar lo que me falta, ¿no es cierto?, para llegar a 20, que sería el del calcio, que serían 3s2. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio un poquito para entenderlo mejor, por si es que no lo captaron aún. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos de nuevo la notación global. Entonces, ¿qué tenemos de importante en la notación global? Que va a ser más compacta que la anterior, o sea, va a ser más pequeña, quizás más fácil de hacerla. Y lo que se hace es que se reemplaza la parte de la configuración electrónica por el símbolo del gas noble que se encuentre inmediatamente anterior al elemento solicitado. ¿Y cuáles son los gases nobles? La última fila, columna, se me enredan esas cuando es hacia abajo. Fila. La última fila, que sería, ¿no es cierto?, esta de acá, es la fila de los gases nobles. Entonces, ¿cuál sería el elemento anterior que está? Voy a agrandarla. El elemento anterior que está antes del calcio sería el Ar, ¿no es cierto?
¿Cuál sería el que está anterior al cloro? Que está acá el cloro. ¿Por qué no se puede resolver? ¿Por qué no están...? A mí me sale el azufre. Ya, pero ese no es un gas noble. Tiene que ser el cloro. ¿Cuál sería el gas noble? Ay, no entiendo, profesor. Tengo que volver atrás, atrás, hasta llegar a esta línea, hasta la última línea verde, que en este caso está de verde, el gas noble. ¿Cuál sería el gas noble? Pero que mi tabla periódica no sale igual que la suya. Pero la última fila, la fila número 18 o la fila del grupo 8, va a ser la fila de los gases nobles. En esa tienen que fijarse para esta notación global. Entonces, el cloro, el anterior, no es el azufre y no es el argón, sino que es el neón. Ya son todos estos anteriores, ¿no es cierto? Y el gas noble anterior sería el neón. ¿Ya? Porque el argón no alcanza a llegar todavía a ese gas noble. Entonces, vamos a ver un ejemplo ahora. Si lo podemos trabajar, nos vamos a saltar el ejercicio al tiro. Entonces, ahí tenemos un ejercicio que son parte, ¿no es cierto?, de la notación global. ¿Ya? Entonces dice, realice la configuración global, electrónica global, de los siguientes elementos. ¿Ya? Dice, magnesio 12. ¿Cómo haré la configuración global del magnesio 12? Tengo que buscarlo ahí en la configuración, o sea, en la tabla periódica, y aquí está, ¿no es cierto? El MG 12 está ahí donde tengo el puntero. Ya, ahí está. Entonces, ¿cuál sería el gas noble anterior a ese? Tengo que volver hacia atrás. Sería el de la fila 2, o sea, el de la columna 2, ¿no es cierto? Acá. El neón, ¿no es cierto? El neón 10 sería el gas noble anterior. Entonces, se coloca entre paréntesis Ne, que es su símbolo, y con el número 10, porque es la cantidad de electrones que tiene el neón. ¿Ya? De hecho, tendría que haberlo colocado en corchetes cuadrados, que no sé cómo... Aquí están, parece. No. No me deja. Está arriba dentro, ¿no? Ya, no me deja los corchetes cuadrados, así que lo voy a presentar con estos corchetes nomás, pero debería presentarse con corchetes cuadrados. Ya, y neón 10. ¿Cuánto me faltaría entonces para llegar a 12? Si tengo 10. Fácil, ¿no es cierto? 2. Pero no puedo poner ahí 1S2. No puedo poner 1S2 porque ya partimos con el 1S2 aquí. ¿Y cómo sé entonces con cuál continuar, profesor? Con la tabla periódica. ¿Ya? Si ven que el neón termina en la columna 2, o sea, en la columna horizontal 2, ¿no es cierto? Tenemos la columna 1, columna 2, ya termina en la columna 2 el neón, significa entonces que vamos a tener que pasar a la columna 3. Entonces, vamos a partir con el 3. ¿Cuál 3? El 3S. ¿Ya? 3S, va. 3S, ¿cuántos nos faltan? 2. Justamente nos faltaban 2 electrones y con eso ya completamos ahí en el magnesio. ¿Ya? Si se fijan, ¿no es cierto? Nos fijamos en el gas noble anterior y luego hay que continuar con el nivel que sigue, ya sea el 3 o el 4 o el 5, dependiendo, ¿no es cierto?, el gas noble anterior que se ocupó. Y siempre se parte con el S, ¿ya? Pero hay que fijarse en el nivel que viene. Ya vamos a hacer dos ejemplos más, pero primero les tengo que señalar otra cosita. Los famosos
iones. ¿Ya? ¿Cómo se realiza la configuración electrónica cuando tengo iones? ¿Qué es lo que son los iones? Cuando los átomos tienen alguna pérdida o alguna ganancia de electrones. Recuerden que los electrones son los que están teniendo ganancia o pérdida, ¿no es cierto?, en los átomos, ¿ya? Entonces, Pero tú te vas a ir, ¿sí? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué te vas? Y lo otro, ¿dónde está el otro? ¿Eso no es lo que te va a decir? no sé si el Gabriel está al pie, viene al tiro. Ya, entonces, los cationes significa que se perdieron electrones, por lo tanto, van a quedar cargados positivos, porque recordar que los electrones son carga negativa. Y los aniones significa que se ganaron electrones, por lo tanto va a quedar con carga negativa. Pero, y los cationes van a quedar con carga positiva. ¿Ya? Porque perdieron electrones. Entonces, tenemos... ¿Verdad? Oye, en serio que no entiendo nada. ¿Cuándo suben esto ustedes a la plataforma? Debería estar subido ya el Classroom. Ya, me vamos a hacer un ejemplo de lo que estoy diciendo ahora. Estoy refiriéndome a que vamos a tener una variación en la cantidad de electrones. Nada más. Que hay que hacer la misma configuración electrónica, pero estar atentos a esta variación de electrones que tenemos en los iones. Entonces, si tengo aquí un signo positivo, significa que hay un electrón menos que el número atómico. ¿Por qué? Porque perdió un electrón, por eso quedó positivo. Entonces, si tiene 11 de número atómico, pero está positivo, significa que perdió un electrón, por lo tanto, tengo que hacer solamente la configuración electrónica para 10 electrones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Por qué? Porque el número atómico, ¿no es cierto?, les señala la cantidad de protones, pero como perdió un electrón, significa que va a tener un protón más que electrones. Por lo tanto, tendría 10 electrones y 11 protones. Por eso queda cargado positivo. Y la configuración electrónica se hace de acuerdo a los electrones. ¿Ya? Por lo tanto, sería 1s2, 2s2 y 2p6. Y eso, si se fijan, me da 10. Ya siendo que la del sodio debería haber sido para 11. Pero como en este caso, ¿no es cierto?, está como un catión, que significa que perdió un electrón, por eso está positivo, significa, ¿no es cierto?, que está con 10 electrones. En el azufre, que está abajo, fíjense que aparece un número 16. 16 es un número atómico del azufre, ¿ya? Pero está, ¿no es cierto?, con el símbolo 2 menos. Con el superíndice ahí, 2 menos. ¿Qué significa que sea 2 menos? Significa que tiene 2 electrones más que los protones. Ya recuerden que los electrones son carga negativa. Por eso son 2 cargas negativas más que tiene ese elemento. Por lo tanto, si el número atómico es 16, ese elemento, ¿no es cierto?, tiene 18 electrones. ¿Ya? Porque tiene 2 cargas negativas más de lo que debería tener. Y aquí lo que hicieron, ¿no es cierto?, es presentar esta configuración electrónica en notación global. ¿Cómo lo hizo? En el azufre, que está acá, ¿no es cierto? El azufre está ahí. ¿Cuál sería el gas noble anterior? El neón de nuevo. ¿Ya? El neón sería el gas noble anterior. Y con ese gas noble anterior, ¿no es cierto?, solamente llega hasta el número 10.
Entonces, ¿cuánto me falta para llegar a 18 electrones? Me faltan 8 electrones aún. ¿Y de dónde parto? Ya, si aquí el neón termina en el nivel 2s, o sea, 2p6, aquí, ¿no es cierto?, tengo que continuar con el 3s2 y después continuar, ¿no es cierto?, con el 3p6 para llegar a los 18 electrones. 3s2, 3p6. ¿No entendí, profe? Veámoslo, veamos los ejercicios mejor. Ahí tenemos un ejercicio que la idea es anotarlo en notación global. ¿Ya? Dice el P menos. ¿Qué significa que sea P menos? ¿Ganó o perdió un electrón? Si está como P menos. ¿Ganó? Ganó, muy bien, ¿no es cierto? Entonces, si me dicen que el número atómico es 15, tengo que sumarle uno más. Ya lo voy a colocar al tiro. 16 electrones vamos a tener que representar en la configuración electrónica. ¿Ya? Porque como muy bien lo dijiste, ¿no es cierto? Ganó un electrón. ¿Cuál sería el gas noble que está antes del fósforo? Que es la letra P. A ver si vamos entendiendo. ¿Cuál sería el gas noble que se encuentra antes de la letra P? Recuerde que claro, lo que hacen no le chiquillos son los de color verde. La última La fila. última fila. ¿Cuál sería el gas noble que se encuentra Profe, ¿puede antes? explicar de nuevo cómo se puede identificar el gas noble? El gas noble, ¿cómo podríamos explicarlo? Hay que subir un peldaño e irse a la última fila. Ya, por ejemplo, aquí tengo el fósforo y el anterior, Entonces, ¿es neón y de nuevo? sí, el neón sería de nuevo, ¿no es cierto? Porque si coloco el argón, me paso, porque el argón tiene 18 electrones, ¿ya? Pero no están considerados ahí, ¿no es cierto?, los que ganó, ¿ya? No se pueden considerar aún los que ganó. Por eso hay que tomar el neón anterior, que sería 10. Ne10. Ya lo voy a colocar entre paréntesis de nuevo. No sé. Se corta a veces. Ahí sí. Ya, entonces dice Ne10, me faltan aún 6 electrones por colocar. ¿Ya? ¿Y con cuál sigo? Si el Ne, ¿no es cierto?, termina en el nivel 2, me tengo que comenzar con el nivel 3. Y siempre vamos a empezar, ¿no es cierto?, con el 3, o sea, con el S. ¿Ya? Entonces sería 3S2, y después del 3S2 viene el 3P6. Ya, pero con el 3P6 me paso. Fijémonos, tengo 10 electrones, tengo 12 y tengo 18. Me paso, ¿no es cierto? Tenía que hacer 16. Por lo tanto, acá tendría que haber sido 3P4, ya para completar, ¿no es cierto?, los 16 electrones que va a tener este P-. Ya, y el siguiente dice SC+. ¿Ya? Es diferente, ¿no es cierto?, al anterior, que tenía un menos. Este es un más. Significa entonces que perdió un electrón. Entonces, ¿cuántos electrones debería representarle con la configuración electrónica al SC, que es el escandio, parece? ¿Cuántos electrones tendría que señalar ahí? Significa que perdió un electrón. 20. 20, muy bien, ¿no es cierto? A los 21 le restamos el 20, va, el 1, y me da
20. Por lo tanto, vamos a poder representarlo, ¿no es cierto?, con el gas noble anterior. ¿Cuál elemento era? El es SC. En este caso, cuando aparece el signo menos, significa que gana un Un electrón. electrón. ¿Por Sale qué? más pierde uno. Sí. Recuerden que los electrones son negativos, por eso pasa eso. Como un poquito al revés. Un poquito al revés, chiquillo, de lo que estamos viendo en matemáticas. Ya, entonces, ¿cuál sería el gas noble anterior al SC que está acá? Argón. El argón, muy bien, ¿no es cierto? Estamos subiendo, devolviéndonos o subiendo de peldaño y nos vamos al final. Profesor, yo lo que no entiendo mucho es lo del el esquema de llenado orbitales anatómico. ¿Anatómico? ¿A qué te refieres con anatómico? No, atómicos. Ah, es que siempre hay que seguir el mismo orden, ¿ya? Ayer anotamos un orden. Sí, porque yo anoté ese orden, pero usted copia otro ahora. ¿Dónde los puedo conseguir todos? Pero si anotamos uno, ¿vamos a anotarlo de nuevo? Si pudiera, por favor, es que yo lo anoté, pero me faltan algunos. Ya, mira, aquí voy a escribir algo, inicio. Cuando llega al máximo, Claro. Mira, el orden sería 1S2, después viene 2S2, después viene el 3S2, 4, va, no, estoy desconcentrado. 2P6, después del 2P, a ver si me copio. Tres S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, no, parece que llamo al 5S2. 5S2. Ahí eso es para 38 electrones. esas son la carga máxima que pueden llegar. Claro, están incluidos los máximos que siempre al final, si es que hay que recortar antes, se hace. Por eso van sumando. Ahí la anoté también de nuevo para que la tengan también a mano. Ya, entonces, muy bien, ¿no es cierto? Dijo que era el argón 18 el que había que colocarlo anterior, ¿no es cierto? Argón, AR 18 y cierro paréntesis. ¿Con cuál continuaría ahora? ¿Ya? Si el argón 18 termina, podríamos verlo con esa configuración electrónica. Mira, fíjense aquí en esta configuración electrónica que está acá arriba y vean hasta dónde llega el 18, que sería el del argón. 2, 4, 10, 12, 18. Entonces, hasta ahí debería haber llegado, ¿no es cierto?, en la configuración electrónica del argón. Por lo tanto, después sigo con lo que me falta. Para llegar a 20 electrones solamente me faltan 2. Y lo voy a completar con el siguiente numerito que sería, ¿no es cierto?, el 4S2. ¿Ya? ¿Cómo lo podríamos haber hecho sin haber visto este esquema? Simplemente viendo el numerito que aparece acá, ¿no es cierto? El número 4 me va a indicar que vamos a partir con el nivel 4S. ¿Ya? ¿Por qué parto de ahí? Porque tengo que partir con el siguiente cuadro después del argón, que sería, ¿no es cierto?, el nivel 4, y siempre se parte con el S después de la anotación global. ¿Ya? Entonces, si se fijan ahí, ¿no es cierto?, tenemos
con el argón 18, ya están presentados los 18 electrones, y después, igual, ¿no es cierto?, hay que indicar la posición del último electrón real. Ya no podemos colocarle ahí 1s2, porque estaría malo, ¿no es cierto? Hay que colocar la posición real de ese electrón. ¿Para qué se usa entonces la configuración global? A partir de lo que hemos visto, ¿no es cierto? Va a servir para resumir la configuración electrónica, ¿no es cierto?, a partir del gas noble más cercano. Eso más que nada. ¿Ya? No tendría otra utilidad más que estar siendo más compacta, ¿no es cierto?, la configuración electrónica, o resumirla. Profe, me aburrió la configuración electrónica, no la quiero ver más. Muchas gracias, ahora sí. Vamos a tratar, ¿no es cierto?, de que no se tengan que aprender de memoria la configuración electrónica y que la puedan usar viendo la tabla periódica, ya que sería lo ideal, ¿no es cierto?, que pudiesen desarrollar, relacionar la tabla periódica con la configuración electrónica. Entonces, atento a lo que vamos a estar viendo entonces en estos últimos minutos de clases. Ya, voy a avanzar en esto, ¿no es cierto? Si a alguien le faltó copiarlo, me avisa. Entonces, Yo estoy copiando el último. ya, bueno, espera un poquitito entonces. Se me olvidó. ¿No? Ya, hay que mencionar la configuración electrónica normal y global. Un elemento, seleccionarlo uno. Indicar la estructura leve y electrones de valencia. Ah, Y después señalar sus propiedades, características de acuerdo a su relación. Ya, profesor. ya, bacán. Entonces, vamos a avanzar. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, esta tabla periódica de los elementos. Y como pueden ver, ¿no es cierto?, tiene una forma particular. ¿Ya? ¿Por qué no es solamente un rectángulo lleno de casillas? ¿Por qué tiene estas escaleritas, ¿no es cierto?, que parecen un sube y baja? ¿Ya? ¿Por qué es así? Es por la configuración electrónica, chiquillos. Por la configuración electrónica están ordenados así. ¿Ya? A ver si me van siguiendo. A ver si me van siguiendo. Tengo el hidrógeno como primer elemento de la tabla periódica, ¿no es cierto? Este hidrógeno tiene solamente un electrón. Por lo tanto, su configuración electrónica es 1s1. ¿Ya? Por eso se encuentra en ese lugar, en el periodo 1, en el grupo 1. Después tengo el helio, que tiene 2 electrones de valencia, o sea, 2 electrones de valencia, tiene 2 electrones, y por tanto, ¿no es cierto?, va a ser su configuración electrónica 1s2. Por lo tanto, va a estar, ¿no es cierto?, en el periodo 1, porque es 1s, ¿ya? Y como es 1s2, ¿no es cierto?, se coloca acá. ¿Por qué se coloca acá? Porque en la última fila van los famosos gases nobles. ¿Y qué característica tienen los gases nobles? Que ellos tienen la última capa completa. ¿A qué me refiero con la última capa completa? Que el P siempre van a llegar a 6.
¿ya? Pero eso va a pasar en el caso del neón en adelante, porque el caso del helio va a tener el completo, el nivel S solamente, ya que es el S2, justo completa, ¿no es cierto?, el nivel S. Y por eso se va a considerar un gas noble, porque ya tiene su nivel completo y eso quiere decir que va a ser bastante estable, inerte, no va a reaccionar mucho con otros elementos, principalmente porque ya va a estar, ¿no es cierto?, estable. Entonces, ¿me siguen? Sigo el litio, ¿ya? El litio tiene 3 electrones, por lo tanto va a ser 1s2, 2s1, ¿ya? ¿Qué significa que 2s1, ¿no es cierto?, está en el periodo 2 y va a tener un electrón, ¿no es cierto?, libre ahí, el 2s1, va a significar, ¿no es cierto?, que se va a encontrar en esa primera fila. Fíjense en el siguiente, aquí terminamos el seguimiento que estamos haciendo. Ah, no, igual me voy a saltar al siguiente, ¿ya? El berilio, que tiene número atómico 4, sería 1s2s2. Por lo tanto, el periodo 2 y el grupo 2, 2s2. Pero, profe, ¿por qué no está al final si tiene completo el orbital? ¿Por qué no? Porque aún le falta, ¿no es cierto?, completar el 2p. ¿Ya? El berilio sí va a estar ya en el segundo nivel y en el segundo nivel llega hasta el 2p. Ya solamente el primer nivel, ¿no es cierto?, se completa en el nivel S. Y después, ¿no es cierto?, ya saltamos al nivel 2. Si se fijan, ¿no es cierto?, aquí en la notación global, el nivel 1S solamente, ¿no es cierto?, no llega al 1P. El 1P no existe. En el 2, ¿no es cierto?, existe el P. ¿Ya? Y también se puede ver eso en la tabla periódica, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos ahí en el boro? El boro tiene 5 electrones. Por lo tanto, sería 1s2, 2s2, 2p1. Por eso, ¿no es cierto?, nos saltamos aquí, que vamos a tener en esta parte todos los S, S1 y S2, y nos saltamos a el P1 que está acá. Todos los que estén abajo del boro van a tener configuración electrónica P1. El aluminio, el galio, el indio, el talio y el NH, que no sé cómo se llama. Todos esos van a tener terminación P1. Todos estos van a tener terminación S2. Lo que va a estar cambiando es el nivel, que también se va a poder ver con el periodo que está aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? A ver, ¿cómo les puedo explicar, no es cierto? Más fácil. Por ejemplo, aquí el fósforo, yo les puedo indicar la configuración electrónica del fósforo sin la necesidad de hacerla toda completa. ¿Y cómo lo voy a hacer, no es cierto? Indicando y fijándome en el periodo, que sería el número 3, por lo tanto sería la última configuración electrónica del fósforo sería 3. Si está acá, significa que ya estamos en el orbital P, ¿ya? ¿Y cuántos tiene? Tiene 1, 2 y 3 electrones tienen el P. Entonces sería el último orbital, ¿no es cierto?, o sea, la última configuración electrónica del fósforo sería 3p3. ¿Ya? Obviamente, ¿no es cierto?, hay que ver que también va a tener el 3s2, 3p3, ¿no es cierto?, va a ser su último nivel de configuración electrónica. Lo pueden ver a través del periodo y a través de la ubicación que van a tener aquí en la tabla periódica. Las dos primeras filas van a ser de los orbitales S, S1 y S2. Luego estos del medio son los que terminan en los orbitales D,
¿Ya se acuerdan que hay un orbital D también? Todos estos elementos van a estar terminando en los orbitales D. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 y D10. ¿Ya? Y estos de acá van a estar terminando en los orbitales P, P1, P2, P3, P4, P5 y P6, que van a ser los gases nobles, ¿no es cierto?, que van a tener el orbital P completo. Y los de acá abajo, profe, esos son los más raros y los que terminan en los orbitales F, que tienen un número atómico bastante alto igual, y son elementos bastante igual desconocidos. Eso, chiquillos, a grandes rasgos, ya aún me falta explicarle algo un poquito para que lo puedan entender mejor. ¿Y quién fue el gran inventor de esto? ¿Ya? ¿O quién aprovechó tanto esto? Gilbert Lewis fue un químico ganador de, ¿no es cierto?, estos premios que dan los científicos, en donde, ¿no es cierto?, se realizó investigaciones y aportó en la teoría de enlaces químicos, ya basándose en los electrones de valencia, que van a ser los electrones del último nivel, ¿no es cierto?, que se lo he venido nombrando, ¿ya? Gilbert Lewis, entonces, pescó estos electrones de valencia y dijo que estos electrones de valencia son los que participan en los enlaces químicos. Y además dan pistas para comprender las propiedades de los compuestos químicos, ¿ya? De acuerdo, ¿no es cierto?, a los enlaces que forman. Esta teoría, ¿no es cierto?, se mantiene aún. Entonces, su nombre, ¿no es cierto?, está en esta estructura, denominada estructura de Lewis, ya por su nombre, que sirve, ¿no es cierto?, para describir la cantidad de electrones de valencia que tiene el elemento. ¿Y qué son los electrones de valencia? Son los electrones más externos de los átomos, ¿ya?, que son los responsables de enlazarse químicamente con los átomos vecinos. ¿Y cómo calculo yo entonces esos electrones de la última capa, ya, que van a servir para formar los enlaces? Hay dos formas, una fácil y otra más complicada. Vamos a partir con la complicada, ¿no es cierto?, que no es tanto, que es la configuración electrónica, ¿ya? A partir de la configuración electrónica nos vamos a fijar en la última capa que tenga el elemento. Tenemos ahí unos ejemplos. El primero, ¿no es cierto?, es el hidrógeno, que tiene solamente un electrón, por lo tanto, ese electrón va a ser su electrón de valencia. Es el único electrón que tiene. Luego tenemos al oxígeno, que su configuración electrónica está ahí, ¿no es cierto?, sería 1s2, 2p4. La pregunta es, ¿cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? Y eso hay que fijarse en la última capa. ¿Cuál sería la última capa? La capa número 2. ¿Y cuántos electrones hay en esa capa? Hay 2 en la capa S y 2 en la capa 4. Lo sumo me da que son 6 electrones de valencia en el oxígeno. ¿Y cómo lo represento según Lewis? Coloco el símbolo del oxígeno rodeado de puntitos alrededor, ¿no es cierto?, que indiquen la cantidad de electrones de valencia que posee el elemento. Entonces, como en este caso el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, se colocan 2 puntitos, 1, 1 y 2. ¿Ya? Como máximo se van colocando 2 puntitos en cada lugar. ¿Ya? Como máximo. Tenemos otro ejemplo ahí también, el cloro, que tiene 17 electrones y su configuración electrónica va a terminar en 3s2, 3p5. Ya, eso significa, ¿no es cierto?, que
va a tener 7 electrones de valencia. 2 más 5, 7. Por lo tanto, ¿no es cierto?, se coloca el símbolo del cloro, que sería Cl, y se rodea de la cantidad de puntitos correspondiente, que son 7. Luego aparece el ion cloruro, que es lo mismo que el cloro, pero que ganó un electrón, por lo tanto se le completó la última capa, ¿ya? Y eso es lo que van a buscar los átomos, chiquillos. Esa es la clave. Se hace la configuración electrónica y se ve la última capa, ¿no? Si el número mal. Claro. Si se fijan, el cloro anteriormente tenía 7 electrones de valencia. 7. ¿Ya? ¿Cuánto le faltaba ahí para completar el último nivel? Si tiene 5, ¿hasta cuánto llega el P? Hasta el 6. Solamente le faltaba un electrón para completar su nivel. Entonces el cloro va a estar empeñado en conseguir ese electrón de donde sea para estar estable, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer el cloro? Se va a unir con el hidrógeno y va a formar el ácido clorhídrico y va a quitarle el electrón al hidrógeno y él se va a quedar estable, ¿ya? O se va a unir también con el sodio y va a formar el cloruro de sodio, que es la sal que utilizamos nosotros para echarle al tomate, a la palta, ¿ya? Y el cloro va a pescar el electrón, ¿no es cierto?, que tiene el sodio de sobra y va a formar un enlace y se va a estabilizar, ¿no es cierto? Para eso se unen los electrones con otros átomos, para completar este nivel, ¿ya? Y estabilizarse, más como se dice, ¿no es cierto?, llegando a completar ese último nivel. Y la otra forma de señalar los electrones de valencia es a través del grupo. ¿Ya? El grupo está señalado en su tabla periódica. ¿Ya? Hay tablas periódicas que tienen los números de acá arriba señalados a veces con números romanos. ¿Ya? Como tenemos acá. Acá tenemos las dos formas de representarlo, estos electrones de valencia, ¿ya? Con números que pueden ir desde el 1 al 18, o con números romanos y letras que van a ir variando, ¿no es cierto?, del 1 al 7, al 8, y con letras de la A y la B también, ¿ya? Acá solamente hay A porque nos saltamos la parte del medio, que como vemos en esta, aparece con la letra B. Si se fijan ahí, en el del medio está con la letra B, ¿ya? Ya, voy a ir avanzando, chiquillos, porque estamos muy corto de tiempo. Entonces, ¿qué les quiero decir que me falta? El grupo nos va a servir para identificar también los electrones de valencia, ¿ya? Si se fijan, todos los del grupo 1 van a tener solamente un electrón de valencia. Los del grupo 2A, 2 electrones de valencia, uno a cada lado, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Hasta llegar hasta los gases nobles, que ellos van a tener sus niveles completos, que serían 8 electrones de valencia al final. ¿Ya? A excepción, ¿no es cierto?, del helio, que igual es un gas noble, pero como máximo tiene 2 electrones de valencia. Y eso lo va a estar señalando el grupo que es la vertical, ¿no es cierto?, que van a encontrarse en la tabla periódica. Ya, nos va a quedar materia, parece, que nos quedan 7 minutos. Ya, voy a avanzar lo más rápido para que no nos queden cosas pendientes, chiquillos, ¿ya?
Entonces, chiquillos, además, ¿no es cierto?, la tabla periódica, a partir de esos electrones de valencia que están aquí señalados, se permitió, ¿no es cierto?, determinar algunas características, ¿ya? Y por eso, ¿no es cierto?, también la tabla periódica va a estar clasificada en metales, que van a ser todos estos elementos de acá, metaloides, que van a ser metales intermedios, que van a ser esta vertical, este oblicuo de acá, y los no metales, que van a ser todos estos elementos de acá. ¿Ya? Se supone entonces que todos los elementos no metales van a tener características similares, los metaloides también, y los metales también van a tener características similares, ¿no es cierto?, entre todo este grupo, algunas. Ya. Entonces, ¿cuáles van a ser estas características? Por ejemplo, los metales, ¿no es cierto?, que van a ser estos primeros de acá, van a ser elementos que van a ser abundantes, ¿no es cierto?, van a ser todos estos de acá, son los más abundantes, se caracterizan por tener brillo propio, ¿no es cierto?, el metal brilla. Y tienen dos características importantes que son bastante útiles para nosotros, ¿no es cierto? Conducen el calor y conducen la electricidad. Por lo tanto, son bastante utilizados también en la industria. Además, son maleables, son tenaces y son dúctiles, que son características, por ejemplo, que le permiten estar formando, ¿no es cierto?, ese alambre púa, ¿no es cierto?, que sirve como cerco en muchos lugares de nuestro alrededor. Y también tenemos los no metales, que van a ser opuestos claramente a los metales, van a ser un menor número de elementos, ya van a ser bastante variada su apariencia, y todo lo contrario, ¿no es cierto?, los metales son malos conductores del calor y la electricidad, totalmente opuestos. No tienen brillo, no reflejan la luz, ¿ya? Y elemento de ejemplo va a ser el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, entre otros. Y también, ¿no es cierto?, como vimos, vamos a tener los gases nobles, los cuales son un grupo de elementos químicos con propiedades muy similares y que se van a caracterizar por ser monoatómicos. Eso quiere decir que se encuentran solos. ¿Por qué se van a encontrar solos? Porque ya están estables. No necesitan unirse con otros elementos. También van a ser incoloros, inodoros y de muy baja reactividad. Los elementos van a ser el helio, el criptón, el xenón, entre otros. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de el neón, que puede tener esa variación de colores. Y eso era, chiquillos. Ya me apuré al final para llegar a estas preguntas y sobre todo plantearles la pregunta esencial. ¿Ya? Le voy a dejarle estas preguntas de tarea. Profesor, En honor al tiempo. y ¿Sí? en caso que uno no entienda algo, ¿dónde podemos consultar? Sí, que si es algo con configuración electrónica, podría haber un videíto, ¿no es cierto?, en YouTube. En ¿Ya? YouTube, ¿verdad? Sí, 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 en YouTube altos videos de ejemplos, si es que le cuesta la configuración electrónica, ¿ya? Podría fijarse también en el concepto de electrones de valencia, estructura de Lewis, ya que son importantes. Si lo busca también le va a ¿Lo puede aparecer. escribir en el chat para yo anotarlo, por favor? Aparece la pregunta esencial, mire, fíjese bien. Pregunta esencial de esta semana dice: elegir un elemento de la tabla periódica. ¿Ya? No se me vayan al fondo de la tabla periódica. Al primero. ¿Ya? Les conviene, o al primero, porque si no, no les va a servir mucho el ejercicio. Les conviene usar uno de estos que está aquí en el medio. ¿Ya? Eso, el fósforo, el azufre, el cloro, el magnesio, el aluminio puede ser. Elegir uno de ahí al medio y realizar lo que le están pidiendo en esta actividad. Dice: señalar su configuración electrónica, tanto normal y global. ¿Ya? ¿Cuál es la global, no es cierto? Esta que tienen que colocar entre paréntesis el gas noble anterior y lo que falta. ¿Ya? Ahí ustedes pueden hacer hasta un ejemplo que hicimos.
Pero además, ¿no es cierto?, van a tener que indicar su estructura de Lewis. Esa era. ¿Cuál era la estructura de Lewis? Esta que está acá. Aquí solamente ustedes la copian. Aquí ya está hecha, estructura de Lewis de algunos elementos químicos. Si yo elegí el oxígeno, coloco el O y le coloco la cantidad de puntitos que aparece ahí. Simplemente copiarla. Y los electrones de valencia. ¿Cuáles van a ser los electrones de valencia? La cantidad de puntitos que tengan. Por ejemplo, si el oxígeno tenía 6, colocar ahí, tiene 6 electrones de valencia. ¿Ya? La vela pueden hacer con ese bachiller. Y por último dice, señala sus propiedades y características de acuerdo a su ubicación en la tabla periódica. Indicar entonces ahí si es un metal, si es un no metal o si es un gas noble. Por lo tanto, si es un metal, es un buen conductor de la electricidad, del calor, entre otras cosas. Y si es un no metal, no conduce el calor, no conduce la electricidad, no tiene brillo. Si es un gas noble, se caracteriza por estar monoatómico, inodoro, incoloro y con muy baja reactividad química. La tabla periódica que está un poco más arriba aparece si son metales o no metales. Acá. Esa. Claro, la última fila son los gases nobles y los demás van a ser no metales los de acá y metales los de aquí. Entonces, atentos ahí a cuál eligen, ¿no es cierto?, para que no se les complique, no se pasen de la cuarta fila, ¿ya? Porque si no la configuración electrónica se le va a hacer más larga. ¿Hasta cuándo se puede enviar, profesor? Hasta el domingo. Sin hacer por foto, lo mismo por caso. Profesor, eso es lo otro que yo le iba a preguntar, porque yo el domingo tuve muchos problemas para enviar la pregunta y ya se me acercaba la hora. ¿Qué se hace en ese caso cuando uno le falla el internet o eso, pero no es porque uno no quiera entregarlo? Mira, yo por lo menos en mi caso no soy tan drástico con el tema que, por ejemplo, me lo envías el lunes, el martes,